tardes, buenas noches. Había preguntado a Enrique qué hora, porque tenía la duda si seguía congregando, si nos seguíamos congregando a las 19 o se había adelantado. Bueno, cuando me dijo, estaba saliendo de casa y cuando vi que me dijo 18:30, la verdad que no sé cómo vine en una velocidad. He infringido la velocidad con la bicicleta. Bueno, hermanos, la meditación de esta tarde es para unos cuantos minutos, pero lo vamos a sintetizar en lo que podamos en algunos minutos. Nosotros venimos los martes acá y, en primer lugar, agradecer a Dios porque todo lo que vivimos en el día es por gracia de Él. Todo lo bueno proviene de Él. Y si en el día hemos actuado mal, no ha provenido de Él, pero la oportunidad la tenemos cada momento, cada día, de ponernos a cuenta con Él. Por eso en Isaías dice: venid, estemos a cuenta. Y en esta tarde es una oportunidad para eso, para estar a cuenta con Dios. Y preguntarles o preguntarnos cómo reaccionamos ante las pruebas. ¿Cómo está nuestro corazón, nuestra mente para esas situaciones? Y en la Biblia tenemos ejemplos, y tenemos ejemplos claros, las astucias de Satanás en las pruebas. Dios permite las pruebas, pero jamás, según su promesa, va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos resistir, tomados de la mano de Dios, de Jesús, de su Espíritu. Sin Él no vamos a poder resistir. Y la historia que vamos a comentar es de un muchacho de 25 años. Empezó su ministerio, su labor a los 25 años, y de otro que comenzó a los 12 años. Está en el Antiguo Testamento. Y tal vez las pruebas extremas nos lleva a recurrir sí o sí a Dios. No sé en qué momento es mejor, cuando tenemos pruebas. Puede ser una dificultad de relaciones, de peleas entre quienes sea, con familia, vecinos, en el trabajo. Puede ser prueba de enfermedad y nosotros recurrimos a Dios porque Dios está atento. Pero el gran problema es cuando no tenemos nada de eso. Cuando no tenemos peleas, no tenemos luchas y no tenemos enfermedad. Y cuando está todo bien. ¿Y usted cree que eso no es prueba? ¿Es prueba o no es prueba para el cristiano cuando está todo bien? Y vamos a ver lo que vamos a leer, por qué yo creo cuál de los tres es más peligroso para de tener cuidado de nuestra relación con Dios. La historia que voy a comentar vamos a comentar juntos, es la historia de un rey que lo hemos estudiado en la lección de la escuela sabática en el trimestre que pasó. El rey Ezequías. Ezequías era un muchacho que a los 25 años comenzó a reinar a Judá. 25 años tenía. Asume al frente de la nación, y uno de las dificultades que él tiene que enfrentar, él hizo una obra extraordinaria. Era un rey cabal, recto, hizo lo recto ante Dios. Hizo transformaciones extraordinarias para llevar al pueblo de Judá en una relación perfecta con Dios. Él a la cabeza. Pero en medio de esa situación, Dios le permite una prueba a él, como rey y como nación a Judá, que era la invasión de Asiria. Sennacherib, en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, yo me voy a centrar, nos vamos a centrar, pero también está en Crónica, Segunda de Crónica, también está en Isaías, que hemos estudiado esta historia, pero yo quiero resaltar los tres momentos que he comentado. Momento de lucha, de guerra, momento de enfermedad y momento cuando no tenemos ninguna situación y estamos bien.
¿En qué situación el enemigo se apodera de las almas? Y vamos a ver, en la historia de la guerra con Asiria, dice que el rey, cuando el rey Ezequías estaba en el 14º año de su reinado, Sennacherib invade Judá con un ejército terrible. Los asirios eran terribles, muy poderoso el ejército, y desafía al pueblo de Judá, al rey. Ustedes saben la historia, dice: ¿qué Dios le va a librar a ustedes de mi mano? Ni uno de los dioses pudieron librar. ¿No hay Dios? ¿En quién confían ustedes? ¿En Egipto? ¿En ese Dios que ustedes que dicen que lo liberó? En el versículo 22 de Segunda de Crónica 18 dice: y si me decís, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Jerusalén y a Judá: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Desafía a Dios. Y el enviado usa un enviado para que vaya y transmita eso al rey Ezequías. Y cuando Ezequías escucha estas amenazas, que era real y que realmente era verdad que el ejército asirio era mucho más poderoso que el ejército de Judá. Recuerden que Israel no tenía un ejército preparado para la guerra. Si ganaba la guerra, siempre ganaron porque Dios, el ángel de Jehová, peleaba por ello. No fueron preparados, pero sí el ejército de asirio estaban preparados para la guerra en sí, para las conquistas. Sennacherib, ¿qué hace cuando en esta situación? ¿Se recuerdan? ¿Tiene miedo? Sí que tiene miedo. ¿Tenemos miedo cuando tenemos lucha? Sí, es natural el ser humano tener miedo. Pero él dice que recurre a Jehová, a Dios. A Dios recurre. Y clama a Dios, ¿no es cierto?, que ante esa situación, que él era imposible enfrentar a este ejército. En el versículo 15 el capítulo 19 dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Y le pide a Jehová que intervenga, que interceda ante esa situación. Jehová intercede, Jehová actúa. Y en esa situación, en el versículo 35, yo estoy abreviando, después lo lea, ustedes habrán leído la historia, pero es interesante leerla una vez, 2 veces, 3 veces. Es muy interesante esta historia, porque la oración de Ezequías es extraordinaria, penetra el alma. Él clamó a Dios de corazón, con humildad. En el versículo 35 dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios, ¿a cuánto? A 185,000 soldados. Cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo era cuerpo de muertos. ¿Quién actuó? El ángel de Jehová. Una prueba vencida solamente por clamar y confiar en Dios. En una situación extrema, nosotros confiamos en Dios y Dios actúa. ¿Es así o no es así? ¿O ustedes no ha tenido esa experiencia? Situación extrema, con corazón contrito y confiado y seguro de lo miserables que somos, vamos a Jehová, vamos a Dios, basado en la promesa de su palabra, y Dios, conociendo nuestro corazón, aunque no lo merecemos, Él actúa y lucha a nuestro favor. Ha luchado en tu vida, ha luchado en mi vida, va a seguir luchando por su iglesia, y la iglesia va a salir triunfante. Va a salir triunfante, porque tiene un general que nunca falló, nunca fue derrotado. Ahora va la segunda prueba, una prueba vencida. Dice en el capítulo 20, dice que después de estas cosas, después que Ezequías quedó tranquilo, ¿no es cierto?, había vencido en la guerra, se enferma. Se enferma de una enfermedad de muerte. Dice que la historia cuenta que vino el profeta Isaías
y le dice que prepare su casa porque va a morir, porque esa enfermedad es de muerte. Prepare su casa. Sabe que nosotros tenemos un desafío, no solo en nuestro hogar, sino en nuestra iglesia, preparar para lo que van a venir. Y a veces me pregunto, ¿hemos preparado? ¿El presente nuestro es porque nuestros antepasados han preparado? ¿Nosotros estamos preparando para lo que van a venir? Acá Dios le pidió, prepara tu casa, porque vas a morir. Todos vamos a morir, pero Dios nos hace un llamado, preparen tu casa. Por lo que van a venir, para los que van a venir. Y a veces yo me pregunto en la iglesia, como que que el enemigo es muy astuto, y vamos a ver por qué. En situaciones difíciles, muy difíciles, la iglesia crece. Siempre ha sido así. Cuando hay lucha, persecución, pruebas, por ser fiel a Dios, por obedecer a Dios, la iglesia crece. ¿Por qué? Por testimonio. ¿Entiendes? No es por testimonio, por ser fiel a Dios. Sos fiel a Dios por el tema del sábado. Tenés problemas en el trabajo, te despiden, hay ojos que te están viendo en tu trabajo, que tal vez en ese momento no van a decir, pero esa semilla que dejaste sembrado, en su momento germinará, porque vos estuviste del lado de Jehová, estuviste dispuesto a dejar todo por seguir lo que Dios te pide por amor. Y acá en esta enfermedad, Ezequías pide a Dios, por favor, recuerda lo que hice, todo lo bueno que hice ante ti, y Dios le dice, bueno, le dice a Isaías, volvé y anda a decirle a Ezequías que vas a vivir 15 años más. Y él le pidió una señal, ¿se acuerda? La señal que le pidió del grado, que retroceda la sombra, y que, bueno, un montón, algo dudando de Dios, pero Dios le cumple. Y él vive 15 años más. Cuando él se enferma, iba a morir, él no tenía hijo. Porque la historia dice, esa es la segunda prueba, enfermedad, próximo a la muerte, clama a Dios, clamamos a Dios, Dios nos sana. Somos vencedores porque Dios actúa, confiamos en Dios, le pedimos. Ahora viene la tercera prueba. En ese periodo de que él se sanó, nace su hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Ezequías? No me voy a seguir hasta que no me responda. Leímos a la escuela sabática hace poco. Un rey malísimo. ¿Cómo? Manasés. Nace Manasés. Y a los 12 años muere Ezequías y a los 12 años asume el reinado. ¿Qué hora? Me dice la hora, por favor, porque yo no me quiero seguir, no me quiero extender. Manasés asume al gobierno, dice el capítulo 21, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Pero antes había ocurrido algo. Cuando Ezequías se sana y en la sombra retrocede, había un fenómeno, ¿cómo se llama de astros, un fenómeno del sol, de la tierra. Antes se creía que el sol giraba, pero era la tierra se detuvo, se retrocedió, ¿no es cierto? No sé cómo, una explicación ilógica para nosotros. ¿Cómo puede ser que la sombra retroceda? Era más fácil que adelantara, pero que retrocediera. Entonces se enteraron los babilonios. El Babilonia era una provincia insignificante, pero se estaba preparando, ¿se acuerdan que estudiamos? Se estaba preparando como un ejército poderoso que iba a conquistar todo el mundo. Vinieron los representantes de Babilonia y visitaron a Ezequías, pero ellos vinieron con la intención de que Ezequías testificara, primero, del milagro de su sanidad. Segundo, ¿por qué sucedió eso del retraso de la sombra? Era el momento de testificar de Dios, de lo que Dios había hecho en su vida. Y el diablo está actuando acá, hermano, porque Ezequías lo que menos hizo es dar gloria a Dios. Lo que menos hizo es acordarse de Dios.
le mostró todos sus tesoros, todo lo que había hecho, y los hombres miraron, grabaron lo que había, lo que vieron, y se fueron. Y bien salieron de la puerta, vino Isaías y le preguntó de dónde eran esa gente que vinieron los chicos, y él le dijo, bueno, venían el versículo 14 del capítulo 20 dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequiel y le dijo, ¿qué dijeron aquellos hombres y de dónde vinieron a ti? Y Ezequiel le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. ¿Y cuántas veces actuamos así, hermano? Este templo está lindo. Si alguien viene a mirar, mirá cómo está, mirá lo que estamos haciendo. Mirá lo que estamos, mira todo. ¿Sabe que una vez estábamos con Tito, un martes de noche, una noche de oración, y entraron dos chicos, vinieron acá y pidió para ir al baño. Y la acompañamos nosotros, pero era la primera vez que habían entrado. Nosotros les confiamos. Y yo la acompañé, me acuerdo, yo la acompañé hasta el baño y yo veía que miró así, se fue. Y a la siguiente noche no teníamos la garrafa, no teníamos otra cosa, vino a mirar. Más o menos, no es que nosotros le mostramos lo que ellos vinieron al culto acá, pero el enemigo viene y mira, ¿viste? ¿Qué es lo que quiere robar? El diablo viene a robar, a destruir, a matar. Y acá vinieron estos, miraron, y Ezequiel no dio gloria a Dios, ni lo nombró a Jehová. ¿Cuántas veces actuamos así, hermano? Como persona, como familia, en mi casa, como iglesia. Mostramos todas las cosas del templo, pero no le mostramos al dueño del templo, porque yo no soy, nadie es el dueño del templo acá. Esta no es la casa de nosotros. Hay algo que a veces acostumbramos a decir, sentite como en tu casa. Pero esto no es mi casa, es la casa de Dios. O no decimos así a veces, hermano, bienvenida, siéntase como en su casa. Esta es la casa de Dios, no es mi casa, no es tu casa, es la casa de Jehová, es la presencia de Jehová que ilumina esto. Si no está la presencia de Jehová, que no lo vemos pero creemos por fe, esto no tiene sentido. No es la cantidad. Yo voy a contradecir algo que dice, lo que nosotros apuntamos es, como humano, es llenar esto. Pero no es la cantidad lo que esto embellece. Lo que embellece es la presencia de Jehová, es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy, porque esos 3 están llenos del Espíritu Santo. El nombre de Jehová es exaltado. Y acá no sucedió y Ezequiel cometió el error, pasaron los años, esta gente vinieron, Babilonia invade Judá y se lleva todo, se lleva inclusive a cautivos. Hermanos, acá está la tercera prueba. Cuando estamos bien, sucede esto. No damos gloria a Dios. Cuando estamos bien, todas las atribuciones nos llevamos muchas veces a nosotros. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos luchas, clamamos a Dios y Dios nos responde. Pero cuando estamos bien y cuando tenemos que testificar, no lo hacemos y ahí gana la batalla Satanás. Si la iglesia ahora está, tal vez, por eso Dios le dijo, prepara tu casa porque vas a morir. ¿Por qué? Porque viene una generación después que tiene que levantar en alto el nombre de Jesús. Y si yo como Ezequías, un ejemplo, nosotros como Ezequías, Dios nos pide eso y no preparamos la casa, van a venir y se nos van a llevar nuestros hijos, se le van a llevar, porque no lo hemos preparado. Yo me estoy dando una enseñanza para mí. Entonces, esta historia se repite en la iglesia, se repitió. Recuerda, hermano, que en el Pentecostés estaban todos unidos, lucharon en el nombre de Jehová y sufrieron persecuciones, sufrieron muertes y la iglesia creció. Predicaba Pedro, se bautizaba 5.000 personas. Más. Predicaba Pablo y cuando Satanás ve eso, ¿qué hace? Pareciera que la paz, cuando reina en la iglesia, no hay nada que testificar. Y acá Ezequiel no testificó.
porque estaba tranquilo, se le fue la enfermedad, no tenía guerra, tenía todos los tesoros, todas las comodidades, y allí. ¿Y qué pasa? Después muere él y llega su hijo. Y dice, termino con esto, después puede seguir usted y sacando sus conclusiones. Y reinó, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Encima reinó una cantidad de años impresionante, 55. El nombre de su madre, bueno. ¿Y qué hizo él? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho de delante de los hijos de Israel. Y ahí comienza el desastre del pueblo de Judá. Un padre brillante que había hecho una obra, una reestructuración enorme en cuanto a la relación del pueblo de Judá con Dios, elimina todos los ídolos y demás, hace que el pueblo adore a Dios. Cuando había guerra, Dios lo sostenía, cuando tenía enfermedad, Dios lo sostuvo, pero cuando estaba bien, Jehová fue dejado de lado. Y después llegó esto. Por eso, hermano, el desafío para mí, para nosotros cada día es: prepara tu casa porque voy a morir. ¿Y qué viene después? ¿Cómo lo dejo yo? ¿Cómo lo he dejado? Ojalá que nosotros podamos tener en esta Semana Santa, ¿con quiénes hablamos? Aquel que tiene grupo pequeño, aquel que da una... Tengamos en cuenta eso, nosotros queremos preparar nuestra casa, nuestro corazón, para que Dios habite. Queremos preparar esta casa para que Dios habite, para que el Espíritu Santo sea levantado y el nombre de Jesús sea exaltado, para que Él cuando venga pueda llevar su gavilla para vivir con Él por la eternidad. Que Dios nos bendiga y podamos tener ejemplo. Acuérdese que en las dificultades extremas siempre Dios nos responde. No va a responder porque vamos con clamor, pero cuando no tenemos dificultad, nosotros decimos, claro que tenemos que testificar siempre. Y siempre poner en alto el nombre de Jehová, el nombre de Jesús. Lo nuestro tiene que desaparecer, nosotros tenemos que desaparecer. Como dije, el morir, porque para el morir para nosotros debe ser ganancia. Que Dios nos bendiga, que tengan una buena noche y que Dios esté con cada uno de vosotros. Amén.